noticias, todas las voces. Me da mucho gusto saludar al presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, GCI, y al autor de la columna Los usos del poder en el Universal, que se publica todos los jueves, Alfonso Zárate. Maestro, muchas gracias por aceptar esta comunicación contigo. Gracias por el análisis, la perspectiva, la mirada que nos has regalado sobre varios asuntos a lo largo de estos intensos 12 meses que, leyendo tu columna hoy en el Universal, me llamaba la atención, ¿no? Estos ejes temáticos, la pandemia, por supuesto, y el protagonismo del presidente en todos los sectores de la vida pública nacional. Alfonso Zárate, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Para mí es un privilegio estar en este espacio. ¿Qué marca, en mi opinión, este año? Yo creo que hay fundamentalmente dos hechos. El primero, la pandemia, una pandemia que ha dejado en la ruina y que ha enlutado a tantas familias mexicanas. Y en segundo lugar, la presencia apabullante del presidente de la República. Este año avanzó el proceso para concentrar el poder en un solo hombre, lo que desde luego requiere un intento de intimidar o de capturar a los otros poderes, pero también a los órganos autónomos. Lo que estamos viendo en relación a la actitud del jefe del Ejecutivo de tratar de utilizar esa tribuna de todas las mañanas para fijar una postura, para censurar a sus opositores y para apoyar a su partido y a sus alianzas, me parece que es una muestra evidente de este deseo del jefe del Ejecutivo de tener una incidencia importante en el resultado del proceso electoral. Y diría, Carlos, también que al presidente parece olvidar que hace algunos años el presidente Fox tenía esa misma mala costumbre y que el candidato López Obrador... Tenemos ahí problemas con el audio, es, digamos, el ancho de banda, el internet. En un segundo espero que lo podamos corregir, y si no, pues ya sabe, recurrimos a la magia del paréntesis y hacemos un cambio. Quitamos el Skype y nos vamos por la tradicional línea telefónica. Siempre es mucho mejor por Telefórmula, pues poder mirar, poder ver lo que nos está diciendo el maestro Alfonso Zárate. Esta búsqueda, esta persecución, me parece que con mucho éxito, del hiperprotagonismo del presidente López Obrador. Sin duda, en los últimos lustros, hace mucho que no había tal concentración del poder en términos de equilibrios, porque con un Congreso con amplia mayoría, pero sobre todo con una disciplina que recuerda hoy a lo que era aquel viejo PRI, pues la voz del presidente se escucha en el Congreso y se escucha fuerte, y la voz del presidente se escucha en el Poder Judicial y se escucha fuerte. Es decir, en ese sentido, creo que no cabe duda, Alfonso Zárate, maestro, que el objetivo del presidente de ser esta especie de astro rey en torno al cual gira el resto de las órbitas y de los astros menores de la política mexicana, le ha dado un rotundo éxito para su objetivo, para su intención. Sí, sin duda, Carlos, y además esto ha significado, entre otras cosas, el desdibujamiento de los otros actores. Yo creo que, otra de las características de este tiempo es la condición verdaderamente secundaria, diría yo, de insignificancia de la mayoría de los miembros del gabinete presidencial. Y precisamente otro de los datos de este año es la salida de los moderados. Si el año pasado, el 2019, renunciaron Carlos Ursúa y Germán Martínez, ahora los que se fueron son Javier Jiménez Espriu, Alfonso Romo, Graciela Márquez y Esteban Moctezuma. Y desde luego se incorporan al gabinete Tatiana Cloutier en Economía y la maestra Delfina Gómez como titular de la Secretaría de Educación Pública. Creo que también este ha sido un año muy difícil para los empresarios, pero sobre todo para los micro y pequeños. Y el presidente de la República rechazó las propuestas de un gran acuerdo nacional que surgieron, lo mismo desde la academia, desde el activismo social y desde las organizaciones empresariales,
que le proponían para enfrentar la pandemia tener un arreglo entre los distintos actores principales para saber cuál es la mejor manera o cuál era la mejor manera de atender particularmente a esos pequeños empresarios, a los que trabajan en la informalidad y bueno, como sabemos, el presidente rechazó totalmente esta idea de construir un acuerdo nacional. Otro capítulo importantísimo del año ha sido el de la seguridad pública. Como lo mencionabas al inicio del noticiero, está avanzando la mancha delincuencial y este es el año con el mayor número de homicidios culposos. Y desde luego en otros casos de delitos también muy importantes, como son los secuestros, las extorsiones, los feminicidios, y las cifras son igualmente horrendas. Creo que el crimen ha sido un desafío muy acentuado para los poderes públicos y lamentablemente nada mueve la certeza del presidente en su estrategia de abrazos, no balazos. También es un año en el cual se descubren nuevos casos de corrupción, tráfico de influencias de personas muy cercanas al presidente. Lo mismo los negocios del hijo de Bartlett, que las aportaciones ilegales a Pío o los contratos en Pemex a Felipa Obrador. Y también es el año en que Estados Unidos le devolvió a México sin cargos al general Salvador Cienfuegos y también, y creo que esto es muy notorio, se afirmó el protagonismo de las Fuerzas Armadas. El presidente le ha asignado tareas a los soldados que van desde la seguridad pública, pasando por la administración de aduanas, de aeropuertos, la construcción de tramos del Tren Maya, de los nuevos aeropuertos, de sucursales del Banco de Bienestar. Es decir, en ningún momento de la historia de México los militares han tenido tantas asignaciones distantes a su razón de ser. ¿Qué decir también de este año? Pues que nació la Alianza Federalista, este grupo de gobernadores que no solamente reclaman un trato fiscal más justo, sino que también cuestionaron la estrategia ante la pandemia. Y bueno, queda muy claro también que para las elecciones del próximo 6 de junio están ya dos bandos muy identificados. Por una parte, el PAN, el PRI y el PRD, con su alianza Va por México, y por la otra, Morena, el Verde y el PT, con su alianza Juntos Hacemos Historia. Entre las cuestiones, los ejes relevantes también del año está pues el regreso de Emilio Lozoya a México. A cambio de sus denuncias ha recibido un trato privilegiado. Está de nuevo en la escena pública el asunto de Odebrecht, el asunto de la estafa maestra, y lo interesante también es que estas denuncias y estas investigaciones nos conducen, por un lado, a Luis Videgaray y el poder tras el trono del gobierno de Enrique Peña Nieto y al propio expresidente Peña Nieto. Y creo, Carlos, que para cerrar el año vale la pena decir lo que acaba de ocurrir, que el partido Morena anunció los nombres de sus candidatos para las gubernaturas de Guerrero, de Zacatecas, de Michoacán. Creo que sobresale Félix Salgado Macedonio, un personaje de la farándula política que se exhibe procaz, bravucón, altanero, y que será el candidato de Morena para gobernar el estado de Guerrero. En Zacatecas, David Monreal, el estado que parece escriturado a la familia Monreal, y en Michoacán, un ex líder de la coordinadora de trabajadores de la educación, Raúl Morón. Y bueno, pues creo que lo que muestra esta secuela de candidaturas de Morena es pues la decisión de recoger cascajo, oportunistas que saltaron del PRI al PRD, del PRD al PT, del PT a Morena, y si alguien llamó con justeza a la nueva generación de gobernadores priistas que acompañaron a Enrique Peña Nieto como la generación podrida, me pregunto cómo se va a llamar a esta en la que sobresalen Cuauhtémoc Blanco, Jaime Bonilla, Miguel Barbosa y todos los que se podrán sumar si es que ganan Salgado Macedonio y Monreal. Y bueno, Carlos, no quisiera finalizar sin dejarte a ti, a Pepe Cárdenas y a todo el equipo un abrazo con mis mejores deseos para este año que ya asoma.
Para ti también, Alfonso. Muchas gracias, maestro. Pues sí, nos quedamos con esta perspectiva. Me parece que dejas tarea pendiente, hay mucho que reflexionar y sobre todo mucho que observar, mucho que analizar y estar atentos, porque 2021, además de vacunas, en lo político es lo que tú adelantabas, ¿no? Nos depara un año muy intenso, electoralmente la competencia o la concurrencia de procesos más grande en la historia, así es que chamba y el gusto de poderte escuchar y la necesidad de conocer estos puntos de vista, me parece, en pluralidad, en todas las voces, me parece que va a ser muy agradecible. Maestro, te mando un abrazo, que la pases muy bien. Otro fuerte para ti, Carlos. Que te vaya muy bien. Alfonso Zárate y los usos del poder, con la última colaboración, cierre, clausura de este 2020.